Bueno, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos nuestra última sesión. Por ser nuestra última sesión, vamos a trabajar, el régimen de tributación simple y después de eso, pues yo les voy a dejar un taller para que ustedes lo desarrollen en clase, que pues el taller va a estar muy parecido al parcial, ¿vale? Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna inquietud antes de arrancar la sesión del día de hoy. ¿No? ¿Ningunos? Bueno, pues en ese orden de ideas vamos a iniciar, pues a ver pues el tema del régimen simple. Tengan presente que esta clase pues va a quedar grabada por si se les escapa algo, ¿sí? Pues ya que pues lo vamos a ver el día de... bueno, pero el día de hoy. Entonces espérenme un segundo, ya les comparto mi pantalla. Bueno, entonces cuéntenme, porfa, si allí ven el tema del régimen simple. Si ven la pantalla grande, por favor confirmen. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno. Entonces, bueno, para antes de entrar, por decirlo así, en materia con el régimen simple, pues este fue un régimen que se dio nuevo en la reforma tributaria del año 2018 y empezó a regir a partir del año 2019, ¿listo? Y posteriores. Entonces, pues es relativamente nuevo, ¿sí? Por eso fue que la DIAN, por este régimen simple de tributación, le cambió el nombre a los regímenes simplificados, ¿sí? Es de recordar, pues, que el tema de los regímenes simplificados ya no existe, ¿cierto? Ese término de régimen simplificado ya no existe, sino que lo que se maneja es el régimen simple de tributación. Pues yo creo que ya todos ustedes lo tienen bastante claro. Entonces, bueno, eh, teniendo en cuenta pues este nuevo régimen, pues vamos a trabajar el día de hoy, ¿listo? Mm, ¿Cuál es el objetivo de este régimen simple de tributación? Pues el objetivo por el cual lo creó el gobierno nacional pues es formalizar a los pequeños y medianos empresarios con relación a sus obligaciones tributarias, teniendo en cuenta pues que ya lo vamos a observar en la presentación, pues tiene bastantes beneficios. Bueno, bastantes o algunos beneficios tributarios, ¿listo? ¿Cuáles son los tres objetivos que busca el régimen simple? Reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes, ¿sí? Que eso pues ya haciendo el ejercicio matemático se puede ver evidenciado y dependiendo del tipo de empresa, porque no pues todas las empresas pues se pueden acoger, o sea, sí alguna, la gran mayoría se puede acoger a este régimen, pero para algunas pues no es tan beneficioso, ¿listo? Punto número dos, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. Y tres, impulsar la formalización, que eso es lo que busca este régimen de tributación simple. Para arrancar, pues él nos muestra el 1,7% del Producto Interno Bruto se estima en la evasión en renta. ¿Listo? La evasión de IVA se estima entre el 1,2 y el 3,6 del Producto Interno Bruto, es decir, entre los 10,5 a 31 billones de pesos. Las firmas informales producen 2,5 veces menos que sus pares formales. 24 billones deja de percibir el sistema pensional por cuenta de los ocupados informales. Ya vamos a mirar por qué pues toca estos temas, este régimen de tributación. Y se dejan de recaudar 4 billones de pesos, 4 billones de pesos
por permanencia de informales con capacidad de pago en el régimen subsidiado. Listo, entonces vamos a ver pues unos beneficios del régimen de régimen simple de tributación, ¿sí? Entonces, pues esta es una ventaja, con una sola declaración anual se pagan hasta 6 impuestos, ¿listo? Pues está el simple, que sustituye a renta, ¿cierto? Está el impuesto nacional al consumo, el de ganancias ocasionales, pues el de ganancias ocasionales si se sustituye a renta, pues ahí está incluido, el de industria y comercio, avisos y tableros, y el de sobretasa a la bomberil. Con un solo recibo se anticipa el pago de hasta 6 impuestos, ¿sí? Es de recordar que si bien es cierto, y acabo de hacer una aclaración, su periodicidad es anual, pero cada 2 meses, o de forma bimensual, hay que presentar un anticipo. ¿Listo? Bueno, se anticipa el impuesto del IVA, ¿cierto? El impuesto al consumo, el industria y comercio, avisos y tableros y sobre tasa Volverín. Se pueden descontar de los pagos realizados por los empleados a pensiones y el 0,5 que el contribuyente pague por medios electrónicos. ¿Qué quiere decir? Ahí en este punto, pues que ya lo vamos a ver más claro, es de recordar que pues cuando yo le pago la seguridad social a mis trabajadores, ¿cierto? Yo debo asumir algunos ítems. Pues dentro de esos ítems están las apropiaciones. Y voy a hacer una pausa acá para contarles el parcial dentro de 8 días. Va a ser un ejercicio, que el cual es el que les voy a dejar, y va a hacer también pues algunos conceptos de régimen de tributación simple, ya que pues hoy no lo vamos a alcanzar a trabajar ni nada de eso, ni hacer pues un tema de un ejercicio práctico, pues no lo vamos a poder hacer, pero bueno. Bueno, en ese orden de ideas, pues yo les sigo contando. ¿Listo? Eh, y el 0,5 de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos, es decir, cuando el contribuyente que está en este régimen es simple de tributación, que hagan pagos por transferencias electrónicas, él se puede descontar el 0,5 de los pagos que realiza el contribuyente por medios electrónicos. Bueno, es de recordar pues que los descuentos tributarios, ¿sí? Son diferentes a los costos y deducciones. ¿Por qué? Porque los descuentos tributarios pues no tienen ningún tipo de cuantía, no tienen ningún tope, entonces esa es una de las características. En cambio, por ejemplo, los costos y deducciones sí pueden tener algún tipo de características, entonces esto es una ventaja. El tercer beneficio es que no están sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicarlas, solo con dos excepciones, para el pago laboral y para el pago de retenciones a título de IVA. ¿Listo? Y el cuarto, simplifica la renovación del RUT. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con con nuestro siguiente beneficio. El pago se realiza por medio de anticipados bimestrales que se presentan a través de redes electrónicas de pago para los municipios y distritos que tienen los siguientes beneficios. Se fomentará la formalidad en los sectores productivos de los municipios y se generará un mayor recaudo, especialmente en aquellos que no están teniendo recaudos importantes por ICA. Pues es de recordar que el impuesto del ICA es un impuesto distrital, ¿cierto? Es un impuesto de manera distrital. En ese orden de ideas, pues es competencia del distrito. El año pasado se trató de colocar como una tutela con relación al régimen simple, porque supuestamente le quitaba autonomía pues a los municipios, pero ya se aclaró el tema y no le van a quitar autonomía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que régimen simple, pues yo pensaría que ese régimen vino para quedarse, ¿listo? Porque pues es bastante amigable, ustedes lo van a ver, lo van a conocer cuál es la ventaja, ¿vale? De este. Eh, Se simplifica
se simplifica el cumplimiento de la obligación tributaria y se disminuyen costos de transacción asociados a esta. Recibirán información oportuna del pago del ICA en todo el país, lo que le permitirá realizar labores adecuadas de fiscalización pues, a los distritos. Y pues los que están en este régimen de tributación simple siguen exonerados o ya por pertenecer a este régimen de tributación simple, lo que trata el artículo 114-1, es decir, los aportes de salud, las apropiaciones que hace el trabajador de salud, los parafiscales de SENA e ICBF, ahí faltó la I, pero es ICBF, ¿listo? Los requisitos que deben de tener, pues son los que conocemos que están estipulados en el artículo 114, en el Estatuto Tributario, en el Estatuto Tributario, en el artículo 114-1, que son al menos dos trabajadores si se trata de personas naturales, y a partir del primer trabajador para las personas jurídicas, de los trabajadores que den menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en todo caso, pues atendiendo a las normas del artículo 114-1. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todas las empresas con ánimo de lucro tienen este beneficio y que si están en el régimen de tributación simple, en el régimen simple de tributación, pues no lo van a perder, ¿vale? Entonces esa es una ventaja con la que cuenta pues este régimen de tributación simple. ¿Listo? ¿Quiénes sí pueden acceder al régimen simple? Las personas naturales, las personas jurídicas, las personas naturales que desarrollen su actividad bajo una estructura empresarial. ¿A qué quiere llegar la administración con esto? Resulta que si yo, voy a poner un ejemplo, yo soy una persona natural, ¿cierto? Yo presto mis servicios, eh, ¿cierto? Y yo simplemente pues trabajo con mi intelecto y ya, y tengo varios contratos, pues eso no será una estructura empresarial. La estructura empresarial es si yo contrato personal, si pago un arriendo de un local, si tengo que comprar suministros para mi oficina, etcétera, etcétera. Si ven la diferencia de que yo lo hiciera solito, entonces a eso habla la DIAN cuando indica que tiene que ser una estructura empresarial. El otro requisito es que con sus ingresos brutos en el año inmediatamente anterior hasta 80.000 VTs, que equivalen a 2.741.600.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que para los que en el año 2019 tuvieron ingresos hasta 2.741.600.000 pesos, pueden pertenecer a este régimen de tributación simple. Que cumplan con las obligaciones tributarias de carácter nacional y local. ¿Qué quiere decir? Pues que estén al día en sus tributos. ¿Listo? Eso quiere decir, ¿vale? ¿Quiénes no pueden acceder al régimen de tributación simple? Las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes, las personas naturales que configuren elementos propios de un contrato de realidad laboral o una relación legal y reglamentaria, pues que era, por ejemplo, pues si yo tengo un trabajo y en este trabajo, no sé, me gana, devengo 20 millones de pesos al mes, pues es un contrato laboral, lo que cumple con las realidades laborales o por prestación de servicios, pues no podría. Es diferente si yo tengo muchos contratos de prestación de servicios y opero con una actividad empresarial, eso sí sería diferente. ¿Listo? Las sociedades cuyos socios o administradores tengan una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con eventualidad y subordinación, que era el ejemplo que yo les colocaba hace un rato. Las filiales, subsidiarias, agencias sucursales de personas jurídicas o extranjeras o no extranjeros residentes habitualmente, las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes de fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia, las sociedades que sean entidades financieras y las sociedades que sean el resultado de una segregación, división o extinción de un negocio que haya ocurrido en 5 años anteriores en el momento de la solicitud de inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tengo mi negocio, ¿cierto? Digamos que yo me dedico, yo tengo mi empresa, un ejemplo, y mi empresa se dedica a las obras civiles. Entonces yo digo, no,
Entonces, esta empresa, yo voy a crear 2 empresas más. Entonces, le quito activos para empezar a generar que los ingresos, que como me paso los ingresos para pertenecer a este régimen, entonces creé 2 empresas más y las desagregué, ¿cierto? Entonces, yo como soy representante legal y tengo 3 empresas que hacen exactamente lo mismo, pues no podría pertenecer a este tipo de régimen, porque la DIAN me va a decir, o sea, usted segregó esas empresas, era para cogerse al régimen y para cogerse beneficios, entonces usted ya no lo puede hacer. ¿Listo? A eso se habla. Recuerden que si van teniendo preguntas, pues las pueden ir activando sus micrófonos para hacerlas. ¿Listo? Las personas naturales o jurídicas dedicadas a algunas de las siguientes actividades. O sea, ya acá me dice personas jurídicas y naturales que no pueden acceder al régimen simple de tributación. Actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y o las actividades que generen ingresos e ingresos pasivos que representan más de un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona jurídica. Recuerden que cuando hablamos de ingresos pasivos, estamos hablando pues de esos ingresos, es en inversiones y que yo no tengo que hacer nada y que me representa un 20% o más de esos ingresos brutos, ¿sí? Por ejemplo, las acciones, ¿sí? Si mi ingreso no supera los 80.000 UVT y yo soy una persona natural, entonces en ese orden de ideas yo podría pertenecer al régimen de tributación simple, pero digamos que yo me gano, no sé, 150 millones de pesos al año, entonces podría pertenecer al régimen de tributación simple, pero el 20% de mis ingresos, de esos 150 millones, pertenece de la, de las bolsas de acciones, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, no se podría pertenecer a este tipo de régimen de tributación simple, o a este régimen simple de tributación, ¿verdad? Eh, las personas naturales o jurídicas que se dediquen pues al factoring, al factoraje, recuerden que esta es una actividad pues que legalmente está permitida en el país y adicional pues lo hacen por lo general las empresas, ¿listo? O las personas jurídicas. Servicios de asesorías financieras o estructuración de créditos, ¿listo? Eh, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, actividades de fabricación, importación o comercialización de automóviles, actividades de importación de combustibles, producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvora, explosivos y detonantes, que básicamente pues eso está centralizado por Indumil, ¿no? Entonces, bueno, este régimen de tributación simple está dividido en 4 grupos, ¿listo? Entonces, el grupo 1, que tiene algunos beneficios, están las tiendas pequeñas, los mini mercados, los micromercados y las peluquerías, entendiendo pues como tiendas pequeñas la tienda de barrio, mini mercados pues como, no sé, como una especie de supermercados que hay en los barrios, que son como los poratiendas, etcétera, etcétera, y las peluquerías. Ese sería el primer grupo. Cada grupo pues tiene una tarifa, ¿sí? Que ya la vamos a ver más adelante. En el segundo grupo está el comercio al por mayor y del detalle, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre intelectual. Pues básicamente pues allí podríamos decir, acá podríamos definir prácticamente la diferencia entre un servicio y un honorario. Por ejemplo, si ustedes revisan acá, dice acá servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual. Y acá podríamos decir que esto es un horario, servicios profesionales de consultorías y científicos los que predomine el factor intelectual sobre el material. Bueno, ese era un paréntesis, ¿no? Porque pues recuerden que así como se enunció, pues el régimen simple de tributación no está sujeto a retenciones. Él no es agente de retención, es decir, no le practican, pero tampoco puede practicar, excepto en tema de sueldo o de salario, que de pronto un trabajador del cumpla con los requisitos para practicar retención en la fuente, la tiene que hacer y cuando le practiquen RT IVA, que básicamente que le van a practicar IVA, RT IVA, perdón, son los grandes contribuyentes. ¿Listo? Electricistas y albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos,
actividades industriales y de telecomunicaciones y las demás actividades que no están incluidas en otros grupos, que no están ni en el grupo 1, 2 y 3 o 4. En el grupo 1, 3 o 4, están allí. En el grupo 3, los servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios profesionales liberales, que por ejemplo está el de la contaduría o el de la contabilidad. Y en el último, expendio de comidas, bebidas y transporte. ¿Listo? Cada grupo tiene una tarifa, ¿cierto? Como yo lo enuncié hace un rato. Es decir, ¿la tarifa para qué es? De acuerdo a los ingresos que tenga cada grupo, ¿sí? En el año se toma la tarifa y eso es lo que él debe pagar de impuestos, menos los descuentos tributarios. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver. Para el grupo 1, y siempre pues todos los grupos están divididos en estos rangos de 0 VTs a 6.000, de 6.000 a 15.000, de 15.000 a 30.000 y de 30.000 a 8.000. Cuando los ingresos están en este rango, pues la tarifa consolidada simple es del 2. Cuando se encuentran entre 6.000 y 15.000 es del 2.8. Cuando se encuentran entre 15.000 y 30.000 VTs es del 8.1%. Y cuando están entre 30.000 y 80.000 son del 11.6%. Para el grupo número 2, la tarifa es más baja, ¿cierto? Más baja que esta, como ustedes pueden observar, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque es de recordar quiénes están incluidos acá en este grupo, ¿cierto? Básicamente las personas que prestan servicios, ¿cierto? Que prestan servicios más no horarios, ¿cierto? Entonces aquí está la tarifa del 1.8, del 2.2, del 3.9 y del 5.4. Estas tarifas están bastante bajas. ¿Con qué objetivo? El mayor informalismo está básicamente en el grupo 1 y en el grupo 2. Por eso es que se les entregó a estos dos grupos las tarifas más bajas para que ellos pues paguen menos, ¿cierto? Bueno, en el grupo 3 la tarifa sube considerablemente teniendo en cuenta pues que son horarios, es decir, prima el valor intelectual que es material. Entonces, la primera tarifa es del 4.9, 5.3, 7 y 8.5. Y en la tarifa, o en el grupo más bien cuarto, donde encontramos pues nosotros todo el tema de los restaurantes, ¿cierto? Allí las tarifas corresponden a el 3.4, el 3.8, 5.5 y el 7%. ¿Listo? Bueno, entonces vamos continuando. Característica de la tarifa por grupos. Se anticipa bimestralmente, que es lo que yo les digo. O sea, básicamente aquí se va a presentar un pago anticipado cada 2 meses, ¿sí? Y el definitivo, que es anual. Bueno, ya vamos a ver. Si el contribuyente realiza actividades diferentes a la de los grupos, a la de los grupos que están ahí, que es decir, yo no lo puedo clasificar, pues va a pagar la tarifa más alta. No se tienen en cuenta los ingresos brutos, los ingresos de ganancias ocasionales o los no constitutivos de renta. Es decir, esos ingresos o esos costos y deducciones pues ya no se pueden tomar. Para el caso de alimentos y bebidas, el grupo número 4 se agrega el 8% del impuesto nacional al consumo. Es de recordar que este impuesto nacional al consumo pues va asociado con el IVA. Entonces, para ser más claros, este régimen de tributación simple le está diciendo, vea, usted me va a dejar de pagar unos impuestos distritales y unos nacionales. El de nacional es el de renta. Por eso es que si yo no voy a pagar renta, pues no da lugar a anticipo, a retenciones, ¿sí? Pues si yo no pago renta, sería ilógico que a mí me practicaran retenciones. Con ese fin se hace que no se apliquen retenciones, pero yo sí voy a seguir pagando IVA. ¿Listo? Entonces, bueno. Voluntario o de oficio. Pues la DIAN actualmente no está obligando a nadie, es voluntario, ¿listo? Obligatorio desde el 1 de enero del 2020, pero pues en estos momentos la DIAN no está obligando a nadie a asociarse a ese régimen de tributo, a ese régimen simple, únicamente de forma voluntaria. Deben informar una tarifa consolidada de industria, de ICA y avisos y tablas y sobre tasa Volverín.
Es decir, ustedes saben, o en el ICA, pues está grabada la actividad, entonces yo practicaba retenciones de acuerdo a la actividad, y si yo realizaba muchas actividades, pues entonces sucedía que me practicaban varias retenciones del ICA. Acá no. ¿Listo? Acá no, simplemente va a haber una tarifa que yo pague, como no me van a aplicar tampoco retenciones de ICA, entonces bueno. En la transición año 2009 se descuenta lo pagado a impuestos municipales. ¿Cómo así? Para que quede más claro. Digamos que yo me quisiera pasar al régimen de tributación, al régimen simple de tributación hoy, ¿cierto? Entonces yo debía haber pagado, por ejemplo, retención en la fuente de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Esas retenciones que yo ya he pagado, pues me las descuento, ¿sí? Me las descuento cuando ya en el siguiente año ya me toque presentar el impuesto de régimen simple. Lo mismo de los impuestos pagados en municipios. ¿Qué quiere decir? Si a mí de pronto el ICA me toca cada 2 meses por mis ingresos, entonces yo he debido de haber pagado unos impuestos este año, ¿cierto? Esos impuestos que yo pagué este año, pues me toca presentarlos el otro año. Entonces, como ustedes pueden observar, ya les voy a mostrar una de las ventajas bastante altas. Bueno, aquí está un ejercicio simple de cómo podría ser en cada escenario, ¿sí? Entonces, ojo, en el primer escenario, para el primer grupo, ¿sí? Es una tienda pequeña que pertenece al grupo número 1, ¿sí? Entonces, esta empresa tuvo unos ingresos, o esta tienda de barrio, llamémoslo así, tuvo unos ingresos de 83.292.000. Tiene un empleado que gana el mínimo, ¿cierto? En el año, por ese trabajador, se le hizo un pago a pensiones de 1.192.487 pesos, ¿cierto? 1.192.487 pesos. Si él estuviera como una persona natural, llamémoslo así, no responsable del IVA, a él le hubiera tocado pagar 518.000 pesos del impuesto de renta, más o menos aproximadamente descontando pues las deducciones que tiene, eh, y por ICA más o menos le tocaría pagar 406.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Sacando una tarifa del 4.14 de acuerdo a la actividad que tiene pues la tienda. ¿Qué quiere decir? Que él estaría pagando 924.898 pesos de impuesto al año. En cambio, que con el régimen simple de tributación, el impuesto, ¿cierto? Bruto sería de 1.665.000. ¿De dónde sale este impuesto? De tomar los 83.292.000 y aplicarle la tarifa del 2. ¿Que de dónde sale esa tarifa? De acá. Veanla acá. Ese ingreso que él tuvo de los 83 millones y pico, ¿cierto? Ese ingreso que él obtuvo, pues está en este margen, entre los 0 y los 6.000 VTs. Como está entre ese margen, se le va a practicar el 2%, y ahí sale ese resultado. Bueno, pero resulta, ¿cierto? Ustedes dicen, uy, pero profe, o sea, no hay que ser científico de la NASA para saber que él va a pagar más, pero espérense, porque es que vienen unos descuentos, que son los descuentos tributarios que él tiene. En esos descuentos tributarios que él tiene, pues él pagó de sus pensiones a ese trabajador, solo por ese trabajador, 1.192.487. Entonces, ¿qué se hace? Se va tomando el impuesto bruto menos el descuento tributario, ¿cierto? Entonces, esa diferencia, ¿cierto? Nos da, eh, la diferencia ya, es que acá hay un cálculo que yo hice diferente, 1.665.000. Aquí estoy haciendo un cálculo. Da una diferencia del impuesto bruto, ¿cierto? Eh, el impuesto bruto menos el descuento daría un total a pagar del simple de 473.353. Pero ¿qué pasa? Entonces acá voy a ser bastante claro para que ustedes sepan. Resulta que el gobierno nacional dijo, yo voy a asumir todos esos descuentos tributarios
que se generen de régimen de tributación simple, ¿cierto? El distrito, su ingreso para el distrito va a entrar tal cual como lo tenga presupuestado. ¿Qué quiere decir? Que al tomar esos ingresos, ¿cierto? Los 83.292.000 y yo le hallo el 4.14 por mil, me dan los 406.000. Ya con este componente local, ¿sí? Que es el ICA, por decirlo así, esto va al distrito. Y la diferencia, que serían los 66.455, ¿cuál diferencia, profe? Pues los 473.353 menos los 406.000 me da esta diferencia. Y esto ya va para el distrito. Alguien diría, pero profe, resulta que él tiene muchos descuentos tributarios y a él el impuesto le dio, un ejemplo, 100.000. Como mínimo le toca pagar el componente local, es decir, 406.898. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces por favor vayan tomando nota y ya continúo con la siguiente diapositiva. ¿Listo? Profe, en cualquiera de los grupos en que esté la empresa o la persona, como mínimo tiene que pagar el componente local, o eso solo se aplica Exactamente. para esta empresa No, pequeña. para cualquiera, porque ¿qué es lo que pasa? El gobierno dice, pues yo me puedo descontar a mí, ¿cierto? Pero el distrito muy seguramente me va a generar discordia si yo le quito la plata que va para el distrito y finalmente yo no se la voy a reponer al distrito. Entonces es por esa razón lo que yo les decía y muy bien la pregunta. Así si el impuesto y los descuentos tributarios me van a pagar 100.000, como mínimo yo le tendría que pagar el componente distrital, que sería el impuesto del ICA, que estaría enmarcado por un valor de 406.000 pesos. ¿Listo? Porque pues lo que yo les cuento, no le puedo quitar la plata al distrito. ¿Listo? Entonces es por esa razón que se enmarca así y es en todos los grupos para dar respuesta a la pregunta que me hacen. Listo, muy bien. Voy a ir continuando, ¿vale? Aquí estaba, se me fue el otro. Ya. Vamos a hacer el segundo ejercicio, eh, el cual este pertenece a los servicios al por mayor y al por menor y otros artículos domésticos establecidos o especializados. Vamos a ver a qué grupo pertenece. Vamos a verlo por acá. Comercio por mayor o por menor. Eh, Hay grupo número 2. Listo. Entonces, bueno, la tarea es más o menos la misma. Dice, los ingresos fueron de 570.157.000 pesos. Los empleados fueron 5, cada uno de estos pues ganaba el mínimo, entonces los pagos a pensiones fueron casi de 6 millones de pesos, ¿sí? El impuesto de renta daría por ese ingreso aproximadamente a pagar, pues haciendo obviamente, quitando las deducciones, daría a pagar 22.654.000 pesos. Y el ICA daría 7.427.000, que sería la tarifa del ICA del 11.04. Es de recordar que el ejercicio nosotros lo estamos haciendo con relación a qué? A Bogotá, ¿listo? Entonces, bueno, por el régimen simple, pues el impuesto daría casi igual, ¿cierto? O sea, si yo tomo los ingresos por el 3.9, ¿por qué por el 3.9? Porque si tomamos los 570.157.000 y los dividimos entre la VT, eso me da este rango. Cuando digo este rango, me refiero a entre 15.000 y 30.000 VTs, entonces por eso voy a aplicar esta tarifa del 3.9%. Entonces, bueno, me voy de nuevo acá, por eso le entregué esta tarifa, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que es del 22, menos descuentos de las pensiones, ¿cierto? Eso me da 16.273.000 pesos, ¿cierto? Entonces de allí yo saco el componente local
¿cierto? Que es el distrital, y la diferencia va para el Estado. Pero digamos que él tuviera otro beneficio, ¿cierto? Digamos que los ingresos, que la mitad de los ingresos, puedo hacerlo acá con mi calculadora mientras tanto, o bueno, sí, voy a hacerlo acá porque es que creo que solo estoy compartiendo esta pantalla. Eh, 500, voy a decir que de 570 millones, 157 mil pesos, la mitad, es decir, 285 millones, fueron pagos electrónicos, es decir, me hicieron transferencia electrónica. Entonces, a la mitad voy a sacar el otro beneficio que sería por el 0,5%. Eso me da 1.425.000, que quiere decir que ese millón también me lo podría descontar de acá, ¿sí? Y solo contando, pues, de que él tenga 5 trabajadores, pues si tuviera más, pues el descuento tributario sería más, ¿listo? El ahorro, pues es una diferencia abismal porque él vendría pagando acá 30 millones de pesos, el ahorro es de 13 millones de pesos y el porcentaje es un 46% y la tasa efectiva de tributación sería del 2,85. Cuando hablamos de tasa efectiva de tributación sería los ingresos por el 2,85%, eso me da mi pago con el régimen simple, ¿listo? Aquí está para el grupo 3 otro ejemplo, ¿listo? Entonces, pues ya ustedes saben cómo es la mecánica, él tiene 2 trabajadores, cada trabajador gana 3 millones de pesos, lo que los pagos a pensión que él se puede descontar son 8.640.000, ¿cierto? Por los ingresos, ubicándolo pues en la tarifa, él podría tener, se le haría un 5,3%, ¿cierto? Acá ya venía él pagando 36%, entonces ya acá la diferencia pues es mayor. El ICA es de 3 millones de pesos, ¿cierto? Y esos 8 millones, el descuento por pensiones, los 16, él terminaría pagando 7 millones de pesos. ¿Hay una diferencia bastante alta? Sí, pero lo que yo les digo, con esto no, yo no estoy diciendo que para todo el mundo sea beneficioso estar en este tipo de régimen tributario, ¿no? Porque si de pronto yo soy una empresa, ¿cierto? Que opera como un área productiva y tengo mis trabajadores contratados por un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Entonces ellos no pagan la seguridad social, entonces ya me toca hacer el ejercicio matemático a ver si a mí me sirve o no pues acogerme a este tipo de régimen, ya que beneficios no voy a tener. O sea, no tendría porque no tengo trabajadores asociados para descontarme la pensión. Entonces, también eso es lo otro que busca. Bueno, pues si no, ¿qué tal? Y lo que dice el gobierno, y más bien si usted, o sea, formaliza a sus trabajadores, es decir, los contrata bajo una modalidad de vínculo laboral y usted le paga la pensión, entonces ahí se podría tomar ese descuento. Entonces, ojo, esa es la otra intención que el gobierno nacional tiene, ¿sí? También de formalizar y que todos estén bajo un contrato de vínculo laboral, teniendo en cuenta pues este régimen de tributación simple, ¿listo? Y para el grupo 4, expendio de comidas, ¿listo? Acá ahí también hay otro ejercicio, hay unos ingresos de 585 millones, tiene 3 empleados, cada uno gana 1 millón y lo que se pudo descontar fueron 4.320.000 pesos, ¿cierto? En el régimen ordinario, él pagaría aproximadamente 37.673.035 pesos, ¿sí? En el régimen simple, pues de acuerdo a la tarifa, da la tarifa del 3,8, de acuerdo a los ingresos en la tabla, y menos los pagos que se hicieron de pensiones, ¿cierto? Que fueron 4.320.000. Descuentos, acá ya le colocaron un componente más de unos descuentos por medios electrónicos, más o menos la mitad que se pagó por medios electrónicos, él tendría que pagar 16 millones de pesos, que eso viene dividido en dos, en el componente local y el componente nacional, ¿sí? Eh, bueno, y hasta ahí va. Entonces, bueno, para el tema del anticipo, ¿cierto? El anticipo se ejecuta de la misma manera como nosotros lo hicimos. Es decir, es de recordar que nosotros con el régimen simple de tributación, nosotros estaríamos dejando de pagar el impuesto de renta y el impuesto pues distrital de industria y comercio o sobretasa a la bomberil, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros ya no tendríamos que presentar ese impuesto, pero el del IVA sí. O sea, ojo, y acá voy a hacer una claridad. Al pertenecer al régimen de tributación simple, si usted se dedica a vender o a prestar servicios que están grabados con la tarifa del 5, con la tarifa del 19, pues usted tiene que cobrar el IVA, ¿cierto? Si usted es una persona natural
y de pronto presta sus servicios como, voy a poner un ejemplo, como un outsourcing contable, ¿sí? Y no, yo me voy a pasar a régimen simple de tributación, ¿cierto? Pero yo tengo personas contratadas, etcétera, etcétera, pues ahora me toca empezar a cobrar el IVA, ¿sí? Esa podría ser una desventaja competitiva o una ventaja competitiva. Pues bueno, me toca empezar a cobrar el IVA, ¿cierto? Ese IVA como tal, pues igual me toca presentarlo, ¿cierto? Me toca presentarlo y me toca pagarlo. Entonces, ¿cuál es la característica? Recordemos que en IVA nosotros tenemos o teníamos antes de este régimen de tributación simple, teníamos dos tarifas, dos periodicidades, la de cada 2 meses y la de cada 4 meses. Al establecerse este nuevo régimen de tributación, se establece o se abre una brecha que es la anual. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí me toca presentar un anticipo en el formulario del simple. Entonces, yo tomo mis ingresos, ¿cierto? Le saco el porcentaje y ese sería el valor del anticipo más el IVA, más el anticipo del IVA, que sería lo que yo he causado en 2 meses. Pero todo eso lo hago en un solo formulario, ¿sí? Esa es una de las ventajas que a mí me parece genial, por ejemplo, para nosotros, porque nosotros los contadores nos ahorraríamos mucho trabajo. ¿Por qué? Pongamos un escenario normal. Entonces, la empresa presentaría, si es cada 2 meses, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo aquí, voy a abrir un Excel y ya les voy a compartir porque sé que no están viendo mi Excel. Aquí lo voy a trabajar. Entonces, bueno, les voy a poner el caso que yo tengo mi compañía ABC, ¿sí? Entonces, mi compañía ABC, eh, que practica retenciones, ¿cierto? Debe practicar 12 formularios al año, ¿cierto? Digamos que practica ICA, perdón, ICA y RTICA. Para ICA y RTICA, aquí tendría que hacer 6 informes, si es cada 2 meses, acá también 6 informes, recuerden que acá es dependiendo de los ingresos, ¿cierto? E IVA, digamos que presenta cada 4 meses, es decir, tendría que entregar 3 formularios, ¿cierto? Eh, Al efectuar esto, él tendría, o ese contador, o esa empresa, así abuelo de pájaro, bueno, y eso que me faltó sumarle una, que sería el impuesto de renta, tendría que presentar 28 declaraciones por un periodo fiscal, ¿cierto? En el régimen de tributación simple, que van a ser eh, anticipos, anticipos que corresponden a 2, ¿cierto? Y más una declaración que es la anual. Ah, bueno, y la del IVA que quedaría anual. Entonces, pues como ustedes pueden observar, pues lo que yo les dije, no hay que ser científico de la NASA pues para ver la diferencia, ¿no? La diferencia es sustancial, que esto traería un ahorro en el trabajo pues para nosotros los que trabajamos en el área contable o efectuamos estos informes, ¿cierto? Pero pues es de... Profe, Dime. pero los anticipos no serían 6. 6, yo puse ¿cuántos? ¿2? Ah, sí, serían 6, perdón, muy bien. Serían 8, gracias. Si los anticipos serían 6, porque es cada 2 meses, ¿listo? Entonces serían 8. Más sin embargo, existe una diferencia de 20 presentaciones en el año, ¿cierto? Porque recuerden que esta me dio 28 porque me hizo falta renta. Renta 1. Entonces, pues es una diferencia bastante considerable con relación a lo que me toca presentar. Entonces, este tipo de régimen, pues también nos facilitaría mucho la vida, ¿cierto? Pero nosotros no podríamos ser irresponsables y decirles a nuestros clientes, ¿cierto? A nuestros clientes que por facilidad mía, que se pasaran a ese régimen de tributación simple, ¿cierto? No, porque es que me facilita a mí la presentación de formularios, etcétera, etcétera, pero si mi cliente tiene que tributar más o tiene que pagar más, ¿sí? Entonces esa es la asesoría que ustedes o a la que ustedes están llamados a efectuar para hacerle a sus clientes, ¿listo? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, muy bien. ¿Dudas hasta ahí, chicos, chicas, ninguno? Bueno, Ah, profe. bueno. Les voy a enviar el último trabajo, ¿sí? Que sería el que vamos a desarrollar nosotros,
ya, y como yo les contaba, así muy parecido, va a ser el parcial. Vamos a ver si este me sirve. Y muy seguramente va a hacer un ejercicio que muy seguramente ustedes lo han trabajado, ¿cierto? Es de recordar que nosotros pues nosotros ya trabajamos el formulario 300, el 350, ¿cierto? Entonces el objetivo es que se haga toda la contabilización, y, y el balance de prueba y la presentación de, y la presentación de, de los formularios que ya veníamos trabajando, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que este ejercicio es largo, lo voy a dejar de una vez acá y lo voy a dejar para que ustedes lo empiecen a trabajar desde ya, ¿listo? A ver, por acá lo debo tener. Este lo voy a colocar aquí en el chat. Entonces ya lo pueden ir descargando y lo pueden empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, ojo, eh, para el parcial puede haber de pronto unas preguntitas de régimen simple de tributación. ¿Como cuáles? Como las que acabamos de trabajar. Por ejemplo, la compañía ABC pertenece a este régimen, o se dedica a efectuar esta actividad, ¿cierto? Como se dedica a efectuar esta actividad, tuvo unos ingresos de tanto, ¿sí? Por favor, halle el impuesto y el total a pagar teniendo en cuenta el componente local, que ustedes ya saben de que cuando yo hablo del componente local, pues ya saben de qué estoy hablando. Les voy a colocar acá, también en el chat, la presentación que nosotros acabamos de trabajar, ¿listo? Para que ustedes pues la puedan trabajar y la puedan discernir y tengan pues así todas las tarifas de este tipo de regímenes, ¿listo? Vamos a ver, voy a hacerle aquí una modificación para que me quede. Listo, entonces ya se las envío. Y allí ya también tienen la presentación por si la necesitan. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, pueden empezar a trabajar en el ejercicio. Yo voy a estar acá conectado por si tienen alguna duda o inquietud. Bueno. Si de pronto algunos de ustedes consideran que se van a desconectar para hacer el trabajo, pues lo pueden hacer. Es de recordar que este trabajo yo se los voy a dejar para que lo suban a la plataforma a más tardar el día domingo. ¿Listo? Entonces ya allí ahorita apenas termine la sesión les voy a crear la actividad y les voy a dejar la clase grabada, ¿vale? Profe, o sea que toca Profe, hacer todo lo de los otros trabajos. O sea, Cardex, Sí, o señor. sea, estas y los dos formularios. Correctamente. Muy bien. ¿Quién me va a preguntar algo más? profe, en el chat no me aparecen los archivos que cargó. Bueno, entonces los voy a subir por el chat de la ¿El clase WhatsApp? y el WhatsApp para que los Ay, tengan profe, gracias. con gusto, ni más faltaba. Entonces voy a subir los dos de la presentación que, que se estaba trabajando y el taller.
Entonces allí ya les subí a el simple y les voy a subir. Listo, entonces allí ya están cargando las dos, ya en unos momenticos van a llegar. Listo, ahí ya les debió haber llegado. Profe, una duda. Dime, ¿Esto de taller es para la próxima clase o nos da, o es para esta semana antes del parcial es o con el parcial? para el domingo a más tardar. ¿Y el parcial cómo va a ser, profe? Yo les voy a entregar de pronto un taller para que desarrollen y bajo ese van a subir pues van a hacer pues el formulario 300 y el formulario 350. Va a ser unos ejercicios bastante sencillos, ¿cierto? Como los que trabajamos en el parcial para que ustedes alcancen a hacerlo. Y de pronto 2 o 3 ejercicios como el que desarrollamos con el simple, el que vieron ustedes ahí en las diapositivas, por eso también les envié las diapositivas. Profe, como yo voy en el bus, ¿cómo hago para avisarte que ya llegué a la pantalla? Ah, bueno, pues me escribes al grupo y yo te envío el parcial. Bueno. Profe, Dime. ¿este también toca subirlo a mano o se puede en Excel? Estoy pensando. Bueno, vamos a hacer algo. Teniendo en cuenta que es el último trabajo, lo van a hacer en Excel, pero los formularios sí a mano. Ah, bueno, profe, ¿Listo? gracias. Bueno. Gracias.
Profe, una duda. Cuéntame. En la parte de los ejercicios, estos, dice, de la parte de ingresos, pues me imagino que en el balance tenemos que sacar ese valor de lo que hicimos en ventas, ¿no? Es que no te escucho muy bien, qué pena. Si quieres hablarme más fuerte. De, ¿sí me escuchas, profe? Sí, ya te escucho un poco mejor. Igual ya le subí acá. En los últimos ejercicios que nos explicó hoy, Sí. ahí dice que tenemos que tener en cuenta los ingresos y los empleados. Ah, Estos bueno, valores, ya te entendí. Y ya sé a qué va la pregunta. Entonces yo les diré, yo les colocaré, por ejemplo, un ejercicio. La compañía ABC obtuvo tantos ingresos, no tiene que ser un ejercicio contable, sino tal cual como los vimos. Obtuvo tantos ingresos y tiene 4 trabajadores y por ellos pagó pensión por tal valor. Y hallar el impuesto a cargo, así como lo hicimos, no les voy a poner ejercicios contables con relación al simple. ¿Listo? Si esa era la pregunta. esa era, profe. Pero entonces en este taller no nos dejó ese pedacito. No, no les dejé ese pedacito del simple, no les dejé. Entonces no lo hacemos. O... No, ese no lo hace, no lo hace. Listo, profe. Bueno. Gracias.
Profe. Bueno, que ya. Señora, Profe, en el punto 1 que dice que el socio número 3 aporta 20 millones en escritorios, ¿hay cuántos escritorios serían? ¿esos escritorios dicen que para qué son? ¿Para uso o disponibles? Sí, es para uso de la empresa. Ah, bueno, pues si es para uso de la empresa, pues no importa, ya que estos no van registrados en el Cardex. ¿Listo? Por eso Ay, es sí, que, sí, profe, gracias. bueno, tranquila. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Eso de lo del arrendamiento, Ujú. es que estoy confundido si se le saca IVA o no. Porque, cuál es la duda? O sea, Porque, es porque no sé, es que yo me acuerdo que usted la vez pasada me corrigió eso, pero no me acuerdo. Que se paga por servicio de arrendamiento una oficina, sí, pero entonces no sé si lleva o no lleva IVA. sí lleva IVA. ¿Lleva IVA por lo que es de oficina o esa es la duda, profe? Correctamente. Si fuera para vivienda, no podría llevar IVA porque los arrendamientos para vivienda están exentos.
Bueno, chicos, entonces pues por hoy dejaríamos hasta allí y si tienen dudas pues las pueden hacer por el grupo, ¿listo? Entonces pues quedo atento y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Un Listo, abrazo profe. y que pasen buena semana. Listo, profe. Gracias. Chao. Bueno, profe, Señor, gracias por lo bueno, info, ustedes, profe. muchas gracias. Profe, una pregunta. Dime, Cuando pagamos el servicio de honorarios por asesoría financiera, el rete fuente que le aplicamos es porque pues supera los ingresos, sería una persona jurídica, el 11%. sí, sí es de Ok, recordar pues que si es un declarante de renta, se le practica el 11. ¿Listo? Si es declarante. ok, profe. Profe, y según la tabla que estábamos haciendo cuando le compramos al régimen simple, no se le aplica nada, pues solo el IVA porque pues me imagino que son responsables del IVA. Exactamente. Muy bien. Listo. Dale, gracias, profe. Bueno, Diana, cuídate.